Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos un neceser con marco metálico. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. ¿Cuántos neceseres no me habrás visto coser ya en este canal, verdad? Bueno, este todavía no lo teníamos, compré el marco metálico hace ya un montón de tiempo, estaba en mi taller y por fin hoy lo vamos a utilizar. Te recuerdo que puedes consultar la cajita de descripción del vídeo donde he dejado enlaces de afiliado para ver los materiales que voy a utilizar en este vídeo y también te dejo ahí otros tutoriales relacionados que creo que te pueden interesar. Vamos ya, manos a la tela. Este es el neceser con varilla metálica que vamos a hacer hoy. Se conoce con el nombre de boca de lobo. Tenemos uno similar en este canal, pero en este caso las varillas van separadas. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Para el neceser vamos a cortar dos piezas de tela exterior de 23 x 41 y dos piezas para el forro de 23 x 41. Esto es un popelín de algodón tipo patchwork y esto es loneta. Además necesitamos una cremallera de aproximadamente 55 centímetros. Las varillas metálicas que voy a utilizar miden 7 x 25. Si las tuyas tienen otra medida, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar cómo calcular la tela para varillas de distinto tamaño. Necesitamos también alfileres, tijeras y voy a coser con un hilo 100% de poliéster de Gutermann. Te será muy útil una regla tipo patchwork similar a esta y un marcador que luego puedas borrar. Por el revés de la tela de forro colocamos la entretela y la fijamos con el calor de la plancha. La loneta que estoy utilizando se deshilacha bastante, así que voy a aplicar un poco de este pegamento en los bordes y así evitamos el deshilachado. Tomamos una pieza del exterior y colocamos la cremallera derecho con derecho, centrándola bien, y sobre ella colocamos una de las piezas del forro. Colocamos pincitas o alfileres y cosemos por aquí con el prensatelas para cremalleras o cierres. Ya lo tenemos aquí cosido y te muestro aquí un detalle. Al empezar a coser la cremallera he hecho un doblez de 1 centímetro tanto en la parte exterior como en la parte del forro, en un lado y también al otro. Cosemos ahora la otra parte. El derecho del exterior va enfrentado con el derecho y el forro enfrentado con el forro. Haremos igual que la otra pieza. Vamos a hacer un doblez de 1 centímetro tanto en la parte exterior como en la parte del forro y cosemos a partir de ahí. Doblamos 1 centímetro y cosemos por aquí. Ya tenemos aquí la cremallera cosida y ahora colocamos derecho con derecho de la parte exterior y al otro lado colocamos el forro. En la parte exterior vamos a coser todos los lados y nos vamos a quedar a unos 2 centímetros de la costura de la cremallera. Voy a hacer aquí una marca para que no se me pase. Y en la parte del forro igual. Vamos a coser desde una marca toda esta zona hasta la otra, dejando en el lateral unos 10 o 12 centímetros sin coser para luego girarlo todo del derecho. Cosemos con un margen de costura de 1 centímetro y una puntada recta de 2,5 milímetros. Estoy utilizando una aguja universal del número 9014. Si te fijas, hemos cosido solamente hasta la marca de 2 centímetros que habíamos hecho. Tan solo tienes que retirar un poquito el margen de costura hacia un lado y llegar con la máquina lo más cerquita que puedas de esa marca. A continuación formamos el fondo del neceser. He marcado la costura en negro para que se vea bien en cámara. Tenemos que medir aquí un cuadrado de 7 centímetros, que es el ancho de nuestra varilla. Marcamos las 4 esquinas en ambos lados. Ahora abrimos las esquinas, colocamos unos alfileres, abrimos el margen de costura y cosemos por encima de esta línea. Y hacemos igual en las 4 esquinas.
Ya tenemos las 4 esquinas formadas. Y se me ha olvidado decirte que si estás haciendo esto con una cremallera convencional, dejes la cremallera abierta antes de llegar a este paso para que luego puedas girarlo del derecho. Cortamos ahora las esquinas a 1 centímetro de esa costura que hemos hecho. Y ahora por la abertura que tenemos en el costado lo giramos todo del derecho. Me traigo la cremallera hacia el derecho. Cerramos esta abertura en la máquina o bien con una puntada escondida. Metemos hacia adentro ese margen de 1 centímetro y cosemos por aquí. Ya lo hemos cosido y ahora metemos la parte exterior dentro del neceser. Acomodamos bien, sobre todo en las esquinas. Colocamos el cursor y ahora en la máquina vamos a pasar un pespunte a 2 o 3 milímetros del borde de la tela, todo alrededor. Ya tenemos aquí ese pespunte y ahora vamos a medir desde ese pespunte hacia abajo 1 centímetro y a pasar otro pespunte por ahí para formar el canalito por donde entrará la varilla. Si tu varilla tiene en el extremo una pieza como esta que la hace un poquito más gruesa, se puede quitar para que entre mejor, o bien hacer el canalito un poquito más ancho. Bueno, pues vamos a la máquina a coser por encima de esa señal, verificando efectivamente que la varilla que tú tienes va a entrar por ese espacio. Si no, haces la señal un poquito más abajo. Ya lo tenemos ahí. Voy a borrar las líneas que he dibujado con un poquito de calor de la plancha y ahora metemos las varillas. Por el espacio que tenemos aquí abierto es por donde metemos ahora las varillas. Existen varillas de distintos tamaños para hacer neceseres o bolsos de diferente tamaño también. Te voy a explicar ahora cómo sacar las medidas dependiendo de las medidas de tu propia varilla. Si quieres aquí ahora podrías darle unas puntadas a mano para cerrar esta abertura, pero no es necesario. Así es como nos tiene que quedar. Y para rematar la cremallera vamos a coser aquí unos topes a ambos lados. La forma de calcular el ancho de la tela que debes cortar es muy sencilla. Solamente tienes que coger cualquier varilla del tamaño que tú elijas, medirla de esta manera desde la punta hasta la otra punta y añadir 3 centímetros. Esta mide 19 centímetros y medio. Tendríamos que añadir 3 centímetros y cortar una pieza de tela, en este caso de 22 centímetros y medio de ancho. El largo lo determinas tú. Ten en cuenta que aquí abajo vas a perder el ancho de la varilla, es decir, la varilla que tenemos en este neceser son 7 centímetros y el ancho que tenemos desde la costura central son 7 centímetros. Entonces, para calcular el largo total de la tela, aquí abajo sumamos 7 centímetros y luego el alto que nosotros queramos. Para formar el tope de la cremallera he cortado 2 piezas de 7 por 9. Vamos a doblarlas aquí y en la máquina cosemos por aquí y por aquí, verificando que tenemos suficiente ancho para que nos entre ahí la cremallera. Aquí voy a cortar aproximadamente a unos 5 o 6 centímetros de esta parte. Cortamos el sobrante y las esquinas. Metemos un poquito hacia adentro, cortamos lo que nos sobra de la cremallera, lo colocamos en su sitio y pasamos un pespunte recto todo alrededor. La ventaja que yo le veo a este tipo de neceseres, cuando los tienes completamente abiertos puedes acceder a todo el contenido porque se queda una abertura muy grande y así lo tienes todo a mano. Es bonito,
práctico, te puede servir para regalar y también, ¿por qué no?, para vender como artesanía. Si te ha gustado la propuesta, déjame debajo un comentario y síguenos en redes sociales. Estamos en casi todas ellas con el nombre @menudonumerito. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas en este momento. Subimos nuevos vídeos cada semana y hay ya más de 800 tutoriales gratuitos de costura. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, gracias por estar ahí.